Cordial saludo, bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el fin. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez y su esposa, la señora Rocío, en nuestro segmento matrimonio, familia, legado, todo lo que tenga que ver con esa parte del diseño divino y la familia divina. Así que bueno, les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Buenos días, qué gusto iniciar semana y día, ¿verdad? Que buscando la dirección divina, la que enriquece y no añade tristeza con sus bendiciones. Así que nos da mucho gusto enlazarnos nuevamente y poder juntos escudriñar su voluntad escrita en su palabra. Así es. Bueno, pues la semana pasada vimos o quedamos de ver el consejo práctico para la semana anterior del tema, ¿verdad? Y la oración, el tema fue la oración con el Padre. Y bueno, esperemos que hayan tenido la oportunidad de meditar y orar Isaías 26, 3 y 4, cada uno de los miembros de su familia, y que el Espíritu Santo les haya revelado a todo su ser para que puedan vivir cada circunstancia conforme a ella. Y vimos Isaías 26, 3, 4, que dice en la nueva versión, en la traducción viviente, dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que en ti confían, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Y pues sí, es un versículo que podemos traer en nuestra mente, en nuestro corazón y verdaderamente que Dios nos guarda en perfecta paz cuando confiamos en Él y cuando nuestros pensamientos están concentrados también en Él. Esa confianza siempre nos la va a dar el Señor porque Él es la roca eterna, el que gobierna en todas circunstancias y el que nos da esa verdadera paz que necesitamos en esos momentos. Abordemos entonces ahora el tema de esta semana que es la vida familiar en Dios. Es, parece muy sencillo, parece muy simple y en realidad así lo es. Solo que hay que conocerlo, hay que conocer el diseño y ese es el punto inicial a resaltar. La familia es diseño original de nuestro Padre. Y con la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra y la presentación de Dios como Padre, constituyó su iglesia, su descendencia divina, sus hijos y su familia. Nos vino a presentar la paternidad de nuestro Dios en los cielos y como sus hijos, siendo la familia de la fe, la familia en Dios. Y precisamente así en Efesios 2 19 y 20 de esta versión de la nueva traducción viviente dice así. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Subráyela en su Biblia, Efesios 2 19 20 y si no, después también tiene la oportunidad de ver nuevamente el video y subrayar esta cita. Y vamos a estudiarla parte por parte. Dice, así que ahora ustedes los gentiles. En aquel tiempo se determinaba o era uno del pueblo escogido de Dios o era uno de los que no eran parte de ese pueblo y se les denominaba los gentiles. Nosotros, usted, tú, yo, éramos gentiles antes de conocer a Cristo y de ser parte de la familia de Dios. Esa era nuestra condición que teníamos
sin conocer y sin aceptar el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora hemos nacido de nuevo en el Espíritu. Ahora somos hijos de Dios, nuestro Padre, que está en los cielos. Así que ahora podemos leer, así que nosotros que antes éramos gentiles, sigue diciendo esta cita, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Claro, ahora hemos tomado la decisión de seguir el camino, la verdad y la vida. Hemos dejado de ser extranjeros para el reino de los cielos. Ahora somos conocidos y conocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ya no somos extranjeros del reino de los cielos. Sigue diciendo esta cita que es muy sencilla, pero muy fundamental el que la entendamos, la vivamos. Dice así, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Sí, usted y yo, tú joven, tú niño, ahora somos parte del pueblo santo de Dios. Se nos ha otorgado la ciudadanía del pueblo de Dios, apartados para Él y en Él. Qué distinción tan grande gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y al que usted y yo, tú y yo, hayamos aceptado ese sacrificio, ¿verdad? Esa obra redentora de la cruz y hayamos hecho de nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Sigue diciendo esta cita y subráyelo, escríbalo en su cuaderno, escríbalo en las tablas de su corazón, deje que el Espíritu Santo le escriba en las tablas de su corazón. Dice así, son miembros de la familia de Dios. Qué asignación, qué recibimiento de parte de Dios nuestro Padre. Claro, somos miembros de esta familia, de su familia, con todos los derechos y responsabilidades que ello implica. Por eso estudiamos la palabra, para saber todos los beneficios que tenemos, pero también todas las responsabilidades que ello conlleva. Y ahí es donde su Espíritu Santo nos revela esas verdades y nos permite ponerlas por obra en nuestra vida cotidiana. Honrar entonces a nuestro Padre que está en los cielos, expresando su imagen y su semejanza. Jesucristo es la imagen y la semejanza de Dios Padre. Y por eso, a través de todas las escrituras, podemos ver sus características, sus atributos, su personalidad, su manera de trato para con nosotros y, por lo tanto, el trato que nosotros debemos tener para con los demás. Termina diciendo esta cita. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ahora, somos parte de la casa de Dios. A eso se le llama iglesia, la casa de Dios en esta tierra. Pero somos parte de su casa y viviremos con Él eternamente en su gloria. Somos integrantes de la familia de la fe. No solo ustedes y nosotros, todos aquellos que han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahora entonces se nos ha revelado en el entendimiento, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, la verdad que fue declarada y escrita por los profetas y los apóstoles en la Biblia. Por eso la leemos, por eso la escudriñamos, para entender la profundidad y el alcance de esta palabra señalada en esta cita. Ahora que leemos y meditamos, conocemos entonces el fundamento. Somos una casa edificada en el fundamento. O sea, los cimientos de esta casa, el fundamento de esta casa es lo que señalaron y lo que fue revelado a los apóstoles y a los profetas y que está en la palabra y que podemos conocer a través de leer. Y termina diciendo,
Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo, la piedra. Él se señaló, él mismo dijo, yo soy la roca, ¿verdad? Él es la roca sobre la cual nuestras vidas, familia y casa es construida. ¿Por qué es la roca? Porque todos sus fundamentos le dan sostén a nuestras casas, a nuestra familia. Por eso estudiamos la palabra. Valga la pena y la redundancia de insistir en el estudio de la palabra. Eso es lo que nos da el fundamento, eso es lo que nos permite tomar esos ladrillos, esas varillas, construir los cimientos, las columnas, todo lo que es la estructura de nuestra casa. Con Cristo en nuestro corazón podemos vivir una vida plena, tal como es en el cielo, así sea en la tierra. Y así nos enseña ahora nuestro Señor Jesucristo. Hágase tu voluntad, refería al Padre, como en el cielo, así en la tierra. Y por eso podemos vivir con este fundamento, a Jesucristo como el fundamento principal, como la roca sobre la que se construye nuestras casas y nuestras familias. Como familia en Dios somos luz en esta tierra. Y Mateo 5, 14 al 16 en la Nueva Traducción Viviente nos dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Bueno, vamos a analizar este versículo que nos dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes, o sea, se refiere a todos nosotros, como pueblo, nación santa y familia de Dios. Nos ha investido para mostrar su luz admirable, su verdad en todas las relaciones que tenemos en nuestra vida. Por supuesto, iniciando nuestra relación conyugal y de la familia. O sea, nosotros somos esa luz en el mundo. Dios nos ha capacitado, nos ha formado, nos ha hecho esa luz del mundo ante todos. Y más en donde empieza, en nuestra familia. Entonces, así como lo dice, nos ha investido para mostrar a quién, a Jesús, a Jesucristo, su verdad, su palabra, lo que conocemos de Él. Somos esos representantes aquí en la tierra para mostrar esa luz al mundo, a su esposo, a sus hijos, a cada uno de los miembros de su familia que está con usted y inmediatamente después a quienes le rodean, ¿verdad? Somos esa luz a través de nuestras vidas, que es que mostramos quién es Jesucristo en nuestra vida. También dice, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Y así es, el Padre nos ha dado una posición de alto honor y la compara con una ciudad establecida en lo alto de una ubicación, la cual será evidente para todos los demás que estén en una posición más baja de terreno. Es una metáfora muy ilustrativa de la posición que nos coloca nuestro Padre Eterno. Yo no sé si ustedes ven cuando han viajado en avión y van a aterrizar, pues se ve desde lo alto, ¿verdad? Todas las casitas con sus luces, o ha subido un monte en una colina muy alta y ve hacia abajo y se ven todas las luces que alumbran una ciudad, ¿verdad? Están esas pequeñas lucecitas. Pues así Dios nos ha dado, como lo dice su palabra, ¿verdad? Una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Una luz siempre va a brillar, siempre va a dar luz, siempre va a alumbrar todo lo que está a su alrededor. Entonces así estamos nosotros en esa posición que Dios nos ha dado, ¿verdad? Una vez que conocemos de su palabra, de quién es Él, pues ahora somos nosotros los que somos esa extensión de parte de Dios para
ser esa luz a donde quiera que Él nos lleve, a donde quiera que vayamos y verdaderamente podamos ser una luz en la cual Dios nos use para hablarles a las demás personas. Dice, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. Es otro ejemplo de cómo será nuestra vida en la fe. Siempre será vista por nuestro alrededor. Así que la luz de Cristo que brilla en nosotros comienza a resplandecer desde el seno de nuestra casa con nuestro cónyuge e hijos. Y así es, una luz pues siempre la buscamos ¿para qué? Para que alumbre, ¿verdad? Usted está en lo oscuro y busca algo que alumbre a donde está, algo que nos muestre dónde estamos, quién está a nuestro alrededor. Y así es una luz, cuando somos luz en Cristo, ¿verdad? Brilla en nosotros, comienza a resplandecer a donde usted se pare, a donde usted vaya. Y mucha gente sí lo nota, mucha gente dice, algo tiene esta persona que no es como los demás o incluso en su misma familia, yo creo que también le ha sucedido, ¿verdad? Llegamos y llama a uno la atención y no por lo que a veces, muchas veces ni hablamos o no decimos muchas cosas, pero ellos se dan cuenta que somos diferentes a los demás, porque esa luz que traemos dentro de nosotros, que es Jesucristo en nuestras vidas, pues nos vemos diferente, ¿verdad? Y entonces es cuando nosotros brillamos de esa manera a donde quiera que nos paremos. Y, y dice también, en cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Es decir, inicia en nuestro hogar. Y eso es muy cierto, ¿verdad? Nosotros somos esa luz que ilumina a todos y principalmente a los de nuestro hogar. Es decir, en el diseño divino nuestra familia ocupa un lugar principal, porque ahí es a donde debemos de iniciar. No es primero afuera y luego en su casa, no, al contrario, primero con su esposo, con su esposa, con cada uno de sus hijos. Ahí es donde primero debemos de iluminar, de ser esa luz que brilla, que Jesucristo se note en nuestras vidas. Y también debe ser manifiesta a la luz del Señor en nuestras relaciones cotidianas y sobre ellas también evidenciar a nuestro prójimo esta verdad. Así es como iniciamos en nuestra familia y como después vamos siendo esa luz a quienes nos rodean, a quienes están a nuestro lado. Y puede ser en su trabajo, cuando usted va al mercado, cuando usted va al súper, cuando está en una junta, está con amigos, amigas, con su misma familia. Y así es el propósito de Dios el Padre, que nuestra casa se viva en plenitud su voluntad, para que ahí seamos edificados en Él. Y nosotros, como padres, somos esos iniciadores de que esa luz esté y brille en nuestra casa. Entonces, es una verdadera responsabilidad que nosotros podamos tener esa luz primeramente en nuestra vida y que asimismo la podamos ejercer con nuestros familiares. Dice también, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. Y como consecuencia de una vida en el Señor, en la familia, así nos expresaremos en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, a donde usted esté y donde usted vaya, ahí se podrá ver que sus acciones brillen, ¿verdad? Lo que es del Padre en nosotros se expresará como su imagen y semejanza y será evidente para las personas con las que nos relacionamos. Y así siempre se va a notar, siempre la gente se da cuenta de que nosotros no somos igual que los demás, ¿verdad? Somos esa luz que está en nosotros porque hemos sido formados a imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen es hablar con la verdad, tener buenas actitudes, ser honesto, vivir en una paz y una tranquilidad que Dios nos puede dar, ¿verdad? Así es como nos relacionamos. Dice también para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Para qué?
al que es digno de recibir la gloria sea dada a Dios. Sí, que en lo que hagamos y digamos lo refleje a Él. Y así sea honrarlo y dado el lugar de preeminencia, ¿verdad? Es decir, reconociendo en todo tiempo que somos testimonio de que Él nos ha hecho buenas personas como testimonio de Él. Y nosotros vamos a hacer ese reflejo realmente de lo que el Señor es en nuestras vidas, ¿verdad? No es una actuación, no es algo que finja, es algo que brota y sale cada día en mi vida, porque así amo al Señor y porque así Él me ha enseñado día a día a través de su palabra ser como Él lo es. Entonces vamos a dar un verdadero testimonio de quién es Él en nuestra vida. Así es, y uno puede pensar, ¿cómo puedo ser un testimonio de que Jesucristo vive en mí? Y entonces lo vemos mismo en la vida de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, pues nos puso un ejemplo y además lo declaró muy puntualmente en Mateo 20, del 26 al 28, en la Reina Valera 60, dice, mas entre ustedes no será así, refiriéndose a gente que estaba con autoridad, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Una manera de que su luz brille es que sirvamos, le sirvamos a quienes amamos, en este caso a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros papás, porque Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que creó todas las cosas, vino y dijo, yo vine a servir y no a ser servido. Y entonces dice, entre ustedes no debe ser como es en el mundo, sino como el ejemplo que Jesucristo nos dio, servir. Y entonces pone y hace referencia a algo que a todos nos pasa. Queremos ser el mejor en lo que hacemos. Queremos, por supuesto, ser un buen hijo, queremos ser el mejor padre, queremos ser el mejor esposo, queremos ser el mejor trabajador, queremos destacar en el ámbito en el que nos desarrollamos. Y entonces nuestro Señor Jesucristo dice, el que quiere hacerse grande entre ustedes, ser el mejor, será su servidor. Servir a los demás es el camino para ser alguien importante y alguien que es de utilidad y que es de alto desempeño en todo lo que haga. Así que la reflexión sería, ¿cómo puedo servir a mi esposa en la casa o a mi esposo? ¿Cómo puedo servir a mis hijos? Hijos, ¿cómo puedes servir a tu papá y a tu mamá? Porque eso te va a hacer grande. Eso te va a hacer excelente en todo lo que emprendas. Eso te va a hacer una persona que se distinga en los ámbitos en los que se desempeñe. Y sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo, conociendo ese ánimo que si todos tenemos de hacer algo, los papás les decían a los hijos, ¿verdad? No, no, tú tienes que ser un buen hombre, tú tienes que ser una buena mujer, tú tienes que ser como Dios manda. Y sigue diciendo Jesucristo, así manda Dios. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Esta manera en que el mundo tiene de incentivarnos, sé el mejor de tu clase, sé el mejor esposo, sé el mejor hijo. Siempre ese anhelo está en nuestro corazón, pero debemos buscarlo de la manera en que Dios diseñó que fuera. Y dice, el que quiera ser el primero en lo que hagas, sé un siervo, sé un servidor. ¿Quieres ser el mejor esposo? Sirve a tu esposa y a tus hijos. ¿Quieres ser la mejor esposa? Sirve a tu esposo y a tus hijos. ¿Quieres ser el mejor hijo? Sirve a tus padres y a tus hermanos. ¿Quieres ser el mejor padre? Sirve en tu casa. Porque el que quiere ser el primero
será siervo, así como nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra a servir. El servicio es un camino de excelencia. Sigue diciendo en esta cita que estamos estudiando, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Qué tremendo. Aquel que era Dios y siendo Dios se hizo hombre y siendo hombre se hizo siervo y siendo siervo murió en la cruz, se humilló a una muerte de la manera más cruenta de aquel entonces, más detestable de aquel entonces, porque vino a servir. Y concluye esta cita diciendo eso, y para dar su vida en rescate por muchos. El mayor servicio, la muestra de servicio de nuestro Señor Jesucristo, además de todo el ministerio y enseñanzas que nos dejó, es que consumó su obra de servicio y de rescate por nosotros, dando su vida por nosotros, para que tuviéramos vida, para que fuéramos separados de la manera vana